Bueno, antes que nada me presento, yo soy el doctor Milton Díaz del Río, formo parte del equipo de columna y tumores del servicio de traumatología y ortopedia del Hospital Fernández y estoy encargado de los módulos de ortopedia oncológica. Los dividí en tres, vamos a ver primero generalidades en ortopedia oncológica, que es posiblemente lo más importante para el médico generalista. Después vamos a ver tumores óseos benignos y malignos. Y por último, tumores de partes blandas benignos y malignos y un poco de patología metastásica. Bueno, como ya saben, los tumores óseos pueden ser benignos o pueden ser malignos, ¿sí? Cuando hablamos de tumores malignos a nivel óseo, hablamos de sarcomas óseos. Y en cuanto a las partes blandas, los tumores pueden ser benignos y malignos también. Los malignos de partes blandas se llaman sarcomas de partes blandas. Por lo tanto, el concepto que quiero dejar bien claro es que sarcoma es sinónimo de malignidad. Además, están los diagnósticos diferenciales de cualquier tumor, ya sea óseo o de partes blandas. En principio se plantean con patología infecciosa, como la osteomielitis, y lesiones pseudotumorales, que ahora vamos a ver las más importantes. Las lesiones pseudotumorales más importantes se las remarqué en amarillo: el quiste óseo simple, el quiste óseo neurismático, el defecto fibroso metafisario y la displasia fibrosa. Básicamente se diferencian de los tumores por la histopatología, ya que imagenológicamente muchas veces son muy similares y muy difíciles de diferenciar. Así que lo que diferencia los tumores de las lesiones pseudotumorales es la histopatología, es decir, la toma de biopsia y el análisis por parte de los anatomopatólogos. Siguiendo con las consideraciones generales, el diagnóstico de los tumores óseos o de partes blandas siempre se debe realizar con más de un estudio, ¿sí? No hay que escatimar en gastos a la hora de hacer un diagnóstico preciso de una lesión tumoral. Por lo tanto, vamos a pedir radiografías, vamos a pedir resonancia y otros estudios que generalmente son necesarios, pero no siempre, ¿sí? Como la arteriografía, el centellograma óseo. El centellograma es útil sobre todo en pacientes donde sospechamos patología metastásica. Bueno, el laboratorio, por supuesto, en todos los pacientes, y lo más importante, pero el paso final en el diagnóstico, que es la biopsia. Después vamos a hablar de eso más en profundidad. Bueno, en cuanto a clasificaciones, la Organización Mundial de la Salud divide a los tumores óseos en aquellos que forman hueso y aquellos que forman matriz cartilaginosa. Dentro de los formadores de hueso se encuentran los benignos, como el osteomastoide, ¿sí? El osteoblastoma. Los intermedios, el osteoblastoma agresivo, que es un tumor que no es maligno, porque no genera metástasis, pero es localmente muy agresivo, ¿sí? Acá también podría ubicarse el tumor de células gigantes, que no es un tumor estrictamente benigno ni tampoco un tumor estrictamente maligno. Y dentro de los malignos, por supuesto, el osteosarcoma con todas sus variantes. En cuanto a los tumores formadores de cartílago, los benignos, y de hecho muy frecuentes en la práctica diaria, encontramos los condromas, los encondromas, los osteocondromas, y los malignos, el condrosarcoma y todas sus variantes. Siguiendo con las clasificaciones, Enneking clasifica los tumores tanto de partes blandas como óseos, y tanto benignos como malignos, de la siguiente forma. Es una clasificación sencilla, simplemente hay que entenderla. Los benignos los divide en latentes, activos y agresivos. Los tumores benignos latentes son tumores que por supuesto no generan metástasis, y que se resuelven sin tratamiento, es decir, se los controla. Es una imagen, muchas veces un incidentaloma imagenológico, que simplemente hay que controlarlo con imágenes. Por ejemplo, el fibroma nosificante. En cuanto a los benignos activos, son tumores que no violan las barreras naturales, que tienen un crecimiento progresivo, pero que no violan barreras naturales, ¿sí? Ejemplo, el quiste óseo neurismático, y el tratamiento es el curetaje. Y por último, los agresivos
que requieren un tratamiento de resección amplia y adyuvancia, como el tumor de células gigantes, ¿sí? Pues son tumores que crecen progresivamente, violan las barreras naturales, por ejemplo, el cartílago articular, incluso muchas veces destrozan articulaciones si uno los deja a su libre evolución, como en el caso del tumor de células gigantes. En cuanto a los malignos, de bajo grado, de alto grado y metastásicos, ¿sí? Empecemos por lo más fácil. En el caso de que sea de grado 3, metastásico, no importa si es de bajo grado, si es de alto grado, si es intracompartimental, si es extracompartimental, porque el hecho de presentar una metástasis a distancia lo convierte en grado 3. Vamos a los grados 1 y 2. 1, bajo grado, más que nada desde el punto de vista histopatológico, y puede ser intra o extracompartimental. Intracompartimental significa que se encuentra dentro del hueso, es decir, contenido por las corticales del hueso. Extracompartimental es cuando ya viola las corticales, ¿sí? Y está invadiendo partes blandas. Bueno, en cuanto a localización, para que tengan una noción de dónde se ubican los tumores más frecuentes, el osteosarcoma, que es el tumor maligno por excelencia, el tumor primario maligno más frecuente, es típicamente metafisario, metáfisis de huesos largos, osteosarcoma. A nivel diafisario encontramos el sarcoma de Ewing, que es un tumor maligno que se da en pacientes pediátricos y que suele ubicarse en la diáfisis de los huesos largos. Y a nivel epifisario, para que recuerden, el tumor de células gigantes, que es un tumor que, como les dije antes, es muy frecuente encontrarlo en la práctica diaria del traumatólogo generalista. Bueno, en cuanto al riesgo de fractura de un hueso que presenta un tumor, Mirels ideó un score que se basa en 4 factores. El primero es el lugar, ya sea miembro superior, miembro inferior o región peritrocantérica. Después toma en cuenta el dolor, si es un dolor leve, un dolor moderado o un dolor funcional, es decir, con el movimiento. Después toma en cuenta la lesión, si es una lesión blástica, si es una lesión mixta o si es una lesión lítica. En el caso de que sea una lesión lítica, por supuesto que una lesión lítica va a generar mucho más riesgo de fractura del hueso. Y por último, el tamaño o el diámetro comprometido de la cortical del hueso. Si es menor a 1/3, entre 1/3 y 2/3, y si es mayor a 2/3. Tomó esos parámetros y estableció que aquellos huesos que presenten menos de 7 del score tienen bajo riesgo de fractura, y aquellos que tienen un score mayor a 9 tienen alto riesgo de fracturarse. ¿Sí? Como les dije antes, ya sea por el dolor que generan, por el tipo de lesión tumoral en particular, por la localización del tumor. Entonces, más de 9 está indicada la fijación profiláctica para evitar que se fracture el hueso, porque de por sí la fractura de un hueso tumoral es un evento que muchas veces empeora drásticamente la sobrevida del paciente. Bueno, y si es menor de 7, el riesgo de fractura, por supuesto, es menor y no está indicada la fijación profiláctica. La fijación profiláctica puede ser bien con una osteosíntesis o bien, en ciertos casos, con un reemplazo articular. Ahora, consideraciones generales específicas de los sarcomas. Los sarcomas tienen una frecuencia en adultos del 1% y en niños del 15%. De por sí, no son tumores frecuentes, pero en niños son más frecuentes que en adultos. Se clasifican según el tejido que producen, como les comenté antes. Tienen un crecimiento centrífugo, quiere decir que en la periferia las células van a ser más inmaduras y en el centro de la lesión van a ser más maduras. Por lo tanto, a la hora de tomar una muestra, es preferible acercarse al foco de la lesión tumoral para tener una muestra más representativa. Bueno, acá les puse el concepto de pseudocápsula, que es un concepto única y exclusivamente de los tumores malignos, ¿sí? No es la cápsula de los tumores benignos. Los tumores benignos tienen su propia cápsula,
y los tumores malignos tienen lo que se llama una pseudocápsula, que no es algo propio del tumor, sino que es la unión de las células tumorales y la reacción inflamatoria del tejido que rodea el tumor. Es característico de los tumores malignos. Después el concepto de skip metástasis, que son metástasis locorregionales que están siempre en el mismo compartimiento. Es decir, no son hematógenas, no son metástasis a distancia, son metástasis en el mismo compartimiento. Ejemplo, un paciente que tiene un osteosarcoma en el fémur distal puede tener una lesión satélite, una lesión skip a nivel diafisario o a nivel del fémur proximal. Por ejemplo, por eso de ahí radica la importancia a la hora de pedir estudios, que no sean estudios que se limiten única y exclusivamente a la zona de la lesión, sino que tener una imagen que nos permita ver, por ejemplo, la diáfisis del hueso o el extremo proximal del mismo. Y en cuanto a las barreras anatómicas son precisamente esto, barreras, valga la redundancia, que evitan el avance tumoral. Por ejemplo, el cartílago articular, que es una barrera gruesa, y la fascia muscular, una barrera fina. Importante el concepto de que la fisis, que es el cartílago de crecimiento en el hueso pediátrico, no es una barrera, por lo tanto no limita la diseminación tumoral. Bueno, la biopsia en ortopedia oncológica, como les dije antes, es el paso final en el diagnóstico. Esta puede ser excisional o incisional. ¿Qué significa esto? En las biopsias excisionales hacemos la resección de todo el tumor. Y en las biopsias incisionales tomamos una pequeña muestra y la mandamos a analizar. En las excisionales generalmente las utilizamos para cirugía definitiva en el caso de los tumores benignos, en los cuales imagenológicamente vemos que la lesión tiene aspecto de benignidad, clínicamente tiene comportamiento benigno, entonces decidimos hacer una biopsia excisional, por ejemplo un lipoma. Sacamos el lipoma entero, lo mandamos a analizar y generalmente confirmamos que es un tumor benigno. En el caso, siempre que haya sospecha de tumor maligno, preferimos la biopsia incisional. Tomamos una muestra y la mandamos a analizar. Bueno, siempre hay que pensar en la cirugía definitiva a la hora de hacer la biopsia, sobre todo por el trayecto de biopsia, ¿sí? En cuanto a la técnica, si el componente es extraóseo, no hace falta violar nuevamente la cortical del hueso, es decir, tomamos la muestra del tejido blando, ¿sí? Siempre el trayecto más corto posible, tomar una porción representativa, como les dije antes, y nunca atravesar compartimientos. ¿Por qué? Porque si atravesamos compartimientos, estamos llevando tumor de un lado a otro y podemos convertir una cirugía que inicialmente iba a ser una conservación de miembros en una amputación. Eso ha pasado. Y siempre lejos de los paquetes vasculonerviosos, ¿sí? Porque si nos acercamos a los paquetes vasculonerviosos, corremos el riesgo de lesionar un vaso y como los tumores óseos se diseminan por vía hematógena, podemos generar una siembra tumoral a distancia, una metástasis. Esta es la aguja de Hamshidi, la que utilizamos para hacer las punciones óseas. Bueno, hablemos de los procedimientos quirúrgicos. Esto es básicamente qué tipo de cirugía vamos a hacer con determinado tumor. Son 4 los procedimientos que tienen que recordar. El primero es la cirugía intralesional. En la cirugía intralesional lo que hacemos es resecar una porción del tumor o el tumor macroscópico, ¿sí? Es el tratamiento de elección en tumores benignos y el ejemplo capaz más sencillo de entenderlo es el curetaje. El curetaje es un procedimiento quirúrgico que se basa en la creación de una ventana ósea a nivel de la cortical del hueso y con una cureta, que es un elemento quirúrgico, se extrae el contenido tumoral y luego se hace adyuvancia con cemento o con fenol y se rellena la cavidad. Por lo tanto, es un procedimiento en el cual nosotros no tenemos en cuenta la pseudocápsula, ¿sí? Porque suponemos que se trata de un tumor benigno, entonces única y exclusivamente resecamos el tumor. La resección marginal es una resección a través de la pseudocápsula. ¿Cuál es el problema?
deja tumor microscópico, por lo tanto tampoco estaría indicada en tumores malignos. Cuando utilizamos una resección en bloque o ampliada, precisamente en tumores malignos. Removemos el tumor, removemos la pseudocápsula y removemos el tejido sano. Es el tratamiento gold standard de los tumores malignos en general. Y por último, la resección radical, que es básicamente la resección de todo el compartimiento. Ahora la vamos a ver bien en una ilustración. Bueno, a su izquierda, un tumor de partes blandas, a su derecha, un tumor óseo. En amarillo, el tumor, en violeta, la pseudocápsula, en la imagen de la izquierda, ¿no? Y lo tienen bien ejemplificado. La resección intralesional es una resección que solo extrae el tumor, la resección marginal es extraer el tumor a nivel de su pseudocápsula, después la resección amplia, ¿sí? En este caso de tejido muscular, en donde sacamos también tejido sano, y por último la resección radical, que es todo el compartimiento como les dije antes. La imagen de la derecha vimos lo mismo, pero en un tumor óseo, la resección intralesional solo de la lesión, la resección marginal a través de la pseudocápsula, la resección en bloque o ampliada, que es en este caso una resección de prácticamente la mitad del fémur. Eso a la hora de reconstruirlo vamos a tener que hacerlo con una prótesis una endoprótesis. Y por último la resección radical, que resecamos el compartimiento entero. En este caso sería una desarticulación de cadera. Bueno, esto fue todo, generalidades de tumores. Cualquier pregunta me pueden mandar un mail a la dirección que ven en la diapositiva. Y las próximas dos clases van a ser de los tumores malignos y benignos óseos y los tumores malignos y benignos de partes blandas. Muchas gracias.